salir de esta situación. Muchas veces las víctimas de los narcisistas se sienten culpables por no haberse dado cuenta a tiempo, por no haber reaccionado a tiempo, por no haber visto lo que se les venía encima, pero realmente eso obedece a que es una estrategia bien planificada por parte de los narcisistas en cuanto a que lo hacen de tal forma que hacen muy difícil que pueda realmente el narcisista librarse de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, sin más vamos a pasar al análisis del tema, porque ya que no puedo, ya digo que no tengo conexión en internet en el computador, el ordenador, y no puedo ir respondiendo a quién, a ver, es que no sé muy bien cómo ver aquí las... aquí las veo, sí, 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 sí. Ah, muy bien, muy bien. Tengo que apoyar el dedo. Bueno, es que ya sabéis que yo soy nulo en cuestiones de tecnología, como nunca había utilizado el teléfono para hacer el directo solamente con el teléfono, tampoco sabía muy bien cómo manejarlo. Aquí lo veo, bueno, vamos a aprovechar para saludar. Y Dania, hola, buenas noches desde México. A ver cómo puedo hacerlo para que no se... Ahí. Bendiciones, buenas noches. Mabel C, Romina Gutiérrez, bendiciones. Mabel C, buenas noches. Nadia Melina Casanova, hola don Antonio, saludos desde Argentina. Celsa Victoria, buenas noches. Ciria Méndez, saludos desde México. Elizabeth Lemos, saludos desde Argentina. Claudia Castaneda, hola don Antonio desde New Jersey, hola Antonio. Nadia Melina Casanova, gracias por todos sus vivos. Los otros vivos no podía escribir, no sé por qué. Lo veo siempre. Mica, cordial saludo. Pepi Laguna Usero, buenos días, señor. A Nadia Melina le pasa lo que a mí, ¿no? Que nos perdemos en esto de las tecnologías y cuando nos surge un problema no sabemos cómo solventarlo. Yo hoy, como comento, estoy sin internet en mi computadora, no sé qué es lo que ha ocurrido, ya por la mañana seguramente alguna avería, estamos estos días con unas tormentas tremendas, ayer por la tarde teníamos unas rayos, truenos, mucha lluvia, entonces posiblemente haya afectado alguna conexión. Estoy haciendo la emisión directamente con los datos del teléfono que afortunadamente no dependen de las condiciones meteorológicas de momento hasta que caiga un rayo sobre la antena que nos permite conectarnos. Reyes, buenas noches, señor Antonio. Carolina Serafín, buenas noches. Bueno, no hay a cualquier persona que quiere salir adelante, no hay dificultad que se le presente, así que vamos a hacer gala de este adagio, de esta expresión, y vamos a tirar para adelante e ir llevando a cabo el programa. Como comentaba anteriormente, hoy vamos a hablar sobre las diferentes etapas por las que pasa la agresión de los narcisistas. Como decimos, yo aquí he diferenciado 9 etapas, simplemente podrían ser otras diferentes, ahí vosotros me tenéis que dar vuestra opinión, cómo ha ido transcurriendo. Yo lo he diferenciado en 9 etapas porque al ir viendo cómo vamos graduando, cómo el narcisista va graduando esa agresión, cómo la va haciendo de forma suave, de forma que la víctima no se dé cuenta. Yo he diferenciado 9 etapas, podrían ser 10 o podrían ser 8, no en todos los casos se dan todas, no siempre el orden es el que yo voy a poner. En muchas ocasiones, en los casos del narcisista, existe un desorden respecto a eso. A veces hay etapas que se producen en primer lugar. Yo he puesto un caso típico. Recientemente todavía he terminado de escribir una novela que, como os comentaba, va a salir a final de este mes a la venta. Se titula De los cielos al infierno, mi vida con un narcisista, en donde precisamente reflejamos todas estas etapas de cómo van transcurriendo estas etapas, cómo la víctima, una mujer que se casa con un narcisista, cómo va sufriendo todas estas etapas a lo largo del proceso, en cómo el narcisista le va camuflando todo este proceso que se está produciendo, en donde lo que se persigue, por supuesto, es la destrucción de esta víctima, es la obtención de combustible narcisista, de combustible por parte del narcisista, de cómo ese sufrimiento, cómo ese dolor, cómo esa desvalorización permanente que se va produciendo es la que va engordando, la que va haciendo sentirse satisfecho al narcisista, ¿no? Ya
en muchas ocasiones hemos explicado la diferencia entre el combustible positivo y el combustible negativo, como el combustible positivo es ese que el narcisista recibe por sus alabanzas, recibe por los halagos que le hacen, por las felicitaciones, por todo ese tipo de consideraciones de las que él está tan pendiente, pero que ese tipo de halagos no le nutre, no le llena completamente, sino que él necesita algo más fuerte, algo más intenso, una especie de droga más dura, ¿no? Y esa droga más dura para el narcisista es el combustible negativo. El combustible negativo es el que obtiene cuando veja, cuando humilla, cuando desvaloriza a las víctimas, cuando les hace daño emocional o físicamente. Ahí es donde él se siente poderoso, donde él siente todas sus capacidades, no solamente que otras personas le digan lo bueno que es, sino que él mismo con sus acciones, ejecutando sus acciones, se da cuenta del poder que tiene, de cómo puede hacer sufrir a la gente, de cómo puede sentirse poderoso por el control que tiene de las personas que tiene bajo él, ¿no? Ese es lo que llamamos el combustible negativo, y en la relación íntima, en la relación que al final pretende tener el narcisista, es lo que pretende obtener, ¿no? Es lo que le llena y lo que le satisface. Pues vamos a ver ahora esas etapas que se producen en la relación narcisista. Yo lo he dividido, como digo, en 9 etapas, que podrían no ser 9, ¿no? Podrían ser 8, 11, 12. Ahí vosotros también me tendréis que dar vuestra opinión respecto a vuestra experiencia con los narcisistas, cómo ha sido ese proceso, también que me contéis eso, cómo ha sido, cómo lo habéis conocido, cómo ha sido ese proceso inicial que vamos a hablar, esa etapa primera de idealización, y cómo poco a poco después se va transformando. Hay ocasiones, tampoco siempre es una cosa gradual, hay situaciones en las que simplemente después del matrimonio se produce un cambio radical, ¿no? La persona que hasta entonces había sido considerada, a partir de ese momento en que ya considera que tiene segura la víctima, ya no se preocupa tanto de ir poco a poco, de ir con delicadeza, sino que de repente entiende que ha cambiado la situación, que ahora él ya es dominador absoluto y deja salir todo su odio, deja salir todo su deseo de hacer daño y de hacer sufrir a la otra persona. No siempre, como digo, cada narcisista es un mundo, cada narcisista actúa de una manera, y aunque podemos identificar unos síntomas, unas características y unas fases en su proceso, indudablemente todo eso es general, pero cada uno lo hace a su manera y cada uno es particular. Entonces, bueno, aprovechando, parece que ya, a ver si ya tengo internet. No, sigo sin, a ver, un momento, a ver. Un segundo, ¿eh? Sí, ya tenemos internet, vamos a ver, un segundo, vamos aquí a hacer un... Es para poder ir leyendo las preguntas cuando corresponda y tener todo... A ver, cambiar de cuenta y todo estudio, contenido, en directo. Bueno, aquí estamos, parece que ya la cosa se ha normalizado, ya estamos metidos aquí en el ordenador, ya puedo ver, bueno, voy a saludar un poquitín a las personas que se han incorporado ahora. Estábamos aquí, Carolina Serafín, desde Tamaulipas, México, Sofía del Carmen Rugama Sarita, buenas noches, Dios lo bendiga, Marbizueto, hola, el narcisista me dijo que iba a secuestrar y amarrarme porque nunca me vaya, así que cuando llegue a su casa ya violencia es capaz de hacer eso. Bueno, ya digo que cada narcisista es un mundo, es muy particular, hay unos que son más violentos, otros menos, como las personas, ¿no? El narcisista es una persona, y como todas las personas, cada uno es diferente y cada uno es más... Rosita, buenos días maestro. Lorena Casina, buenos días maestro. Muchas gracias por tan maravillosas enseñanzas desde Suiza. Melín Jur 79, buenas noches don Antonio, me alegra mucho volver a ver en vivo. Silvia Mor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Desde Argentina. Sonia Joya, buenas noches desde Honduras, ¿qué tal? Combustible negativo es cuando tienen oportunidad de enseñorarse, efectivamente, cuando les gusta hacer daño, hacer sufrir.
Carolina Serafín, suelen endulzar el oído muy fácilmente. Sí, eso ocurre en la fase de idealización, es cuando suelen llegar muy acaramelados, ¿no? Elizabeth Lemos, mi narcisista no podía encontrar cómo hacerme doler hasta que descubrió que lo que más me duele es el tratamiento silencioso. Gracias a eso puede tener tiempo y darme cuenta de ponerlo en contacto cero. Vanessa Cotos, ¿por qué mi esposo narcisista me habla los fines de semana y el lunes ya se enoja sin hacer yo nada? Bueno, porque posiblemente cuando llega el fin de semana, pero bueno, esto es una especulación mía, ¿no? Él quiere disfrutar del fin de semana y quiere aprovechar para tener relaciones, para todo ese tipo de cosas, pasarlo, posiblemente invitar a algún amigo, qué sé yo. Entonces procura tener un ambiente tranquilo y relajado, que es cuando él está en la casa, pero cuando llega el lunes ya no le importa porque él se va al trabajo y no le importa dejarte mal, y es cuando él vuelve de nuevo a enojarse, y simplemente ahí no te tienes tú que culpar, porque dices, sin hacer yo nada, como que estás examinándote a ver qué es lo que tú estás haciendo para provocarlo. Normalmente es él el responsable, con lo cual no busques culpabilizarte tú, ¿no? Reyes, es como usted dice, las etapas también varían, depende de la personalidad de la víctima, y siempre más rebelde la víctima mejor, porque son un reto que no pueden dejar pasar por alto, efectivamente. Cuanto más rebelde es la víctima, más agresivo se suele poner el narcisista, con lo cual por eso siempre decimos que lo mejor es no confrontar con el narcisista, no discutir con el narcisista, ¿no? Alicia Collins, buenas noches. Lourdes Magdalena, buenos días Antonio y para todos desde el chat, desde las Islas Canarias, ánimo para todos, muchas gracias. Vanessa Cotos, lo escucho desde Nueva Jersey, desde New Jersey, muchas gracias doctor por la respuesta, me siento mejor. Pepi Laguna, Usero, viven en constante estado de amargura, tengan lo que tengan. Efectivamente, el narcisista es un perpetuo insatisfecho, ¿no? Porque por mucho que le des nunca será suficiente para lo que él quiere. Él siente que tiene derecho a grandes cosas que la mayoría de las personas normales no pueden darle, ¿no? Con lo cual siempre va a ser un perpetuo insatisfecho. Marta Wilcher, buenas noches desde California. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy y después ya continuamos contestando. Ya sabéis que podéis ir dejándome vuestras preguntas, vuestras experiencias, aquellas cosas que me queráis relatar, me las podéis ir dejando aquí en el chat. De todas formas, voy a poner mi correo para que si alguna persona quiere ponerse en contacto conmigo, ya sabéis que muchas personas me hacen llegar sus consultas directamente al correo, así que si alguna persona... Vamos a fijar el mensaje ahí para que quede de forma permanente. Antonio de Vicente 24 @gmail.com. Eso es, para cualquier cosa podéis dejarme ahí la información que deseéis. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que como decía son esas microetapas que se van produciendo. Yo he tratado de ir desmenuzando un poco todo ese proceso para hacerlo más comprensible, para que se vea cómo se va produciendo ese ataque, esa agresión de una forma gradual. Por supuesto, siempre la finalidad del narcisista cuando conquista a una víctima, la finalidad última es obtener combustible de esa víctima. El combustible, como decimos ahí, el combustible positivo, el combustible negativo, no lo voy a volver a explicar, pero bueno, el combustible negativo consiste en hacer sufrir a las personas para tratar de sentirse él superior, y para poder lograr eso y que la víctima no huya, porque lógicamente si yo trato de hacer daño a alguien y la otra persona se da cuenta, la otra persona se va a alejar de mí, lo mejor que puedo hacer es en primer lugar tratar de generar una dependencia en esa persona, tratar de sujetar a esa persona, ir agrediéndolas muy suavemente. Es la técnica que siempre comentamos de la rana, ¿no? La rana que se la pone en una olla con agua fresquita y se pone el fuego muy lentamente, de forma que el agua se va calentando poco a poco, la rana se va sintiendo muy a gusto en el agua que se va poniendo tibia y se queda relajada, se va quedando dormida,
y cuando el agua ya está muy caliente y ya se da cuenta de que le está haciendo daño y que puede morir, ahí ya la rana no tiene capacidad para saltar, para salir fuera del agua y termina quedando cocida, ¿no? Por así decirlo, aunque suene muy cruel, ¿no? Realmente es la misma táctica que emplea el narcisista, es ir poco a poco, empezar ilusionando a la víctima, haciéndola creer que ha encontrado la oportunidad de su vida, que se ha encontrado con esa persona que siempre ha estado buscando. También juegan, por supuesto, con las expectativas de la víctima. La víctima tiene expectativas de encontrar a su príncipe azul, de tener una relación para siempre, buscan a personas que son empáticas, que lo comprendan, con lo cual ellos se hacen un poco las víctimas, se hacen un poco las personas que sufren para que la otra persona se apiade de ellos y les devuelva cariño, les devuelva amor. También representan ese papel, esa persona, esa media naranja que todo el mundo busca, utilizan ese deseo que muchas personas tienen de tener pareja. Hay muchas personas que por su naturaleza pues están deseando tener relación, todos somos personas sociables, ¿no? Sociales, y necesitamos siempre tener relaciones con otras personas, pero normalmente necesitamos al menos con una persona tener relaciones íntimas, y eso es lo que nos hace sentir completos, lo que nos hace sentir bien, ¿no? El narcisista sabe de esa necesidad, entonces procura representar ese papel, aunque realmente no lo sienta, procura representar ese papel de que es la persona de tu vida, que es la persona que ha venido a ocupar ese lugar, que es la persona perfecta para ti. Para ello hace todo un proceso que normalmente solemos llamar el enamoramiento, hablando en términos anglosajones, en términos norteamericanos, diríamos el bombardeo amoroso o el bombeo amoroso, como dicen también en otros textos, pero bueno, en realidad pues en castellano sería el enamoramiento, ¿no? Es ese proceso en donde una persona trata de gustar a la otra persona para conquistarla, para que sea su pareja, ¿no? Siempre ahí en el enamoramiento siempre hay dos partes, hay una parte, en este caso del narcisista, que es una parte que está interpretando, pero que lo hace de forma tan buena que normalmente suele tener un gran porcentaje de éxito. Normalmente el narcisista, para que no se dé cuenta de que realmente todo eso que está haciendo es una interpretación, lo que suele hacer es a ese momento, a esa situación del enamoramiento, pues darle una conveniente aceleración, ¿no? Una conveniente presión, una ansiedad, meter un ritmo de forma que la persona no sea capaz de reaccionar, que se sienta sorprendida, ¿no? De ahí viene todo esas costumbres que tienen los narcisistas de cubrir a la persona de cosas buenas, ¿no? De regalos, de invitaciones, de presiones, de expresiones, de frases, de palabras de amor, de expresiones de cariño. Te quiero, eres la persona de mi vida, nunca había conocido a una persona como tú, somos almas gemelas. La persona empieza cualquier cosa que tú dices, cualquier deseo que tienes, él rápidamente trata de cubrirlo. Si a ti te gusta el fútbol, a él también le gusta el fútbol. Si a ti te gusta viajar, a él también le gusta viajar. De repente empezáis a encontrar que compartís muchas cosas y tú dices, bueno, esta es la persona realmente que he estado esperando siempre, ¿no? ¿Con quién voy a estar yo mejor que con esta persona que me comprende de esta manera, que comparte conmigo todas mis aficiones, que podemos hacer muchas cosas juntos, que en todo lo que hagamos vamos a estar de acuerdo, que piensa como yo? Incluso políticamente, religiosamente, si yo soy una persona religiosa, él normalmente suele ser religioso o hace que es religioso. Si a mí me gusta viajar, a él le gusta viajar. Si yo soy de izquierdas o de derechas, él es de izquierdas o de derechas según lo que yo sea. Si yo cambio de opinión, él cambia de opinión también. O sea, todo esto, la finalidad es conquistar a la víctima, es lograr iniciar ese proceso de dependencia emocional, hacer creer a la víctima que sin esa persona no va a poder vivir, que esa persona es lo más importante que ha ocurrido en su vida, que si pierde a esa persona estará perdiendo la gran oportunidad que tenía de encontrar realmente a su media naranja. Bueno, así que esta sería la introducción del narcisista. Esta fase es la que llamamos, la primera fase que he señalado, es la que llamamos la fase de idealización. Es una fase muy importante, dependiendo de las circunstancias suele durar más o menos. Hay ocasiones en que hay personas que me preguntan, oiga, ¿y cuánto dura esa fase del enamoramiento? Bueno, depende un poco, y como siempre digo, de las personas, depende del o de la narcisista y depende también de la otra persona, porque si la otra persona es alguien muy ansioso,
ansioso, que está deseando encontrar una pareja de esas características, lógicamente va a ocurrir a mucha mayor velocidad. Si la persona resulta que no está buscando, que acaba de salir de una relación tormentosa y en ese momento no desea volver a meterse en otro tipo de relación, pues lógicamente ese proceso va a ser más lento si es que el narcisista decide seguir insistiendo cuando se dé cuenta de esa circunstancia. Pero bueno, si se da cuenta y quiere seguir insistiendo, esa idealización, ese enamoramiento va a ser más lento, va a ser un proceso más pausado, ¿no? Por eso, en todas estas cosas de las que hablo, no podemos hablar de tiempos, en cada caso se va a un ritmo diferente, cada persona tiene su ritmo, hay circunstancias en que el narcisista en 15 o 20 días ya prácticamente está proponiendo matrimonio a la otra persona, y hay otros casos en los que pasan varios meses hasta que consigue ir convenciendo poco a poco a la persona, ¿no? Ya digo que depende del narcisista y depende de la víctima, ¿no? Bueno, ese sería el primer paso que llamamos el paso la fase de idealización, en donde se da un encanto y un afecto excesivo, se dan cumplidos y adulaciones, creación de una falsa imagen. O sea, el narcisista trata de representar una imagen de algo idealizado, habla de que tiene un gran trabajo, de que gana dinero, de que es esto, de que viaja, de que trata de montar toda una historia, de crear todo un relato para convencer a la víctima de que es esa persona que está buscando. Normalmente suele tener una sintonía absoluta con los intereses, con los valores, con la forma de pensar, ya sea política, religiosa, con la víctima, para hacerla ver que realmente ella es la persona adecuada para esa otra persona, para la víctima, aunque después, cuando analizamos realmente las parejas, nos damos cuenta de que no siempre las parejas que se parecen son las que mejor funcionan. Muchas veces parejas que son enormemente diferentes son las que funcionan bien, simplemente por eso, porque gracias a esa diferencia y por supuesto al respeto que cada una tiene por ellas, hace que esas personas tengan un interés permanente en seguir conociéndose, en seguir descubriendo cosas a lo largo de los años, ¿no? Porque son dos personas muy diferentes que se encuentran. Pero bueno, en este caso, en el caso del narcisista, normalmente el narcisista lo que busca es identificarse, lo que busca es parecerse a la otra persona, tener los mismos gustos, porque esto facilita mucho. Si yo veo a una persona que piensa políticamente contraria a mí, que piensa religiosamente contraria a mí, que tiene costumbres diferentes, si a mí me gusta viajar a él no, si a mí me gusta estudiar a él no, si me gusta leer a él no, pues lógicamente voy a pensar, esta persona no es para mí porque no nos compenetramos, porque no encajamos, ¿no? Y ya digo que eso después a la larga suele ser un error, porque no quiere decir que eso garantice que las relaciones vayan a ser mejores, ¿no? Pero bueno, en un principio es lo que se piensa y es lo que el narcisista suele hacer, ¿no? Porque el narcisista lo que quiere es sorprender a la otra persona, quiere producir esa idealización, ese enamoramiento de una forma muy rápida. En segundo lugar, una vez lograda esa idealización de que la víctima crea que esa persona que ha llegado a su vida es la solución para todos sus problemas, es la persona perfecta, la persona que encaja, la persona que piensa como él, la persona que lo comprende, la persona que lo ama, que le protege, todo eso. Una vez que se ha logrado eso, viene una desvalorización gradual. Como yo decía, en el caso de la rana no es que metamos a una rana en agua hirviendo porque saltaría fuera, sino que lo que se hace es poner el agua suavemente, que se vaya calentando poco a poco. De la misma forma, el narcisista empieza con una desvalorización gradual, empieza muy poco a poco. Primero, hasta ese momento estaba de acuerdo contigo en todo, todo le parecía maravilloso, la mayor tontería que tú hicieras para él era una cuestión de reírse de gracia, de uy, qué simpática eres, uy, qué espabilada eres, o qué, no sé, cualquier calificativo que queráis ponerle. Hasta ese momento no veía ningún defecto en la víctima, y a partir de que se da cuenta de que ya existe cierta dependencia, que existe cierto enamoramiento, entonces es cuando empiezan las descalificaciones. Como digo, esto no siempre es así, a veces ocurre de forma abrupta, de forma repentina, simplemente por algún hecho. Por ejemplo, se casan, en muchas ocasiones el matrimonio es el desencadenante de ese cambio, pero bueno, lo tradicional es que este cambio se vaya produciendo poco a poco. Empiezan con pequeñas desvalorizaciones o empiezan con pequeñas cosas. No me gusta esa ropa que llevas, no me gusta cómo te pintas, hoy la comida no te ha quedado tan rica, no sé, no acabas de darle el toque adecuado, otras veces te queda mucho mejor, no me gusta que hables de esta manera, es que te elevas mucho el tono de voz,
es que encuentro que a veces eres un poco ordinaria cuando hablas, o ordinario también, o cuando te vistes. Empiezan con pequeñas descalificaciones como que no tiene mayor importancia, como que son... Y tú, bueno, aceptas lo que te dicen porque te lo dice con educación, te lo dice con cuidado, pero ya son críticas, ya no es lo mismo que antes, que todo le parecía bien. Ahora ya empiezan a aparecer las críticas. Y bueno, tú tratas de ir adecuándote, cambiando esas cosas, porque tratas de agradarlo, porque tratas de estar en sintonía, de mantener esa sintonía que tú creías que existía, esa unión, con lo cual, para evitar que surjan problemas, que surjan motivos, tú vas poco a poco adaptándote a lo que él te pide. Él te dice, no, es que esa ropa que llevas, esa falda que llevas, no me gusta mucho, entonces tú dejas de ponerte esa falda. No, es que no me gusta que lleves los tacos, los tacones de los zapatos tan altos, es que te veo como que vas por encima de mí, yo prefiero que los lleves más bajos. Bueno, tú dejas de usar los zapatos con tacones altos. No, es que, y poco a poco van profundizando en ese proceso de desvalorización. Digo desvalorización porque realmente te van desarmando como persona. O sea, lo que tú te gusta, lo que a ti te gusta, te lo van quitando. Lo que están es quitándote valor a ti misma. Tú vas dándote cuenta de que hay cosas de ti que tienes que ir cambiando para adaptarte a él. Tú estás perdiendo valor como persona porque estás perdiendo identidad. De forma que tú poco a poco vas cambiando tus costumbres, vas cambiando tu forma de... Es que no me gusta que salgas con las amigas, o no me gusta que llegues tan tarde del trabajo, o no me gusta que tal cosa. Empiezan a pequeñas críticas que parece que no tienen mayor importancia, pero que siempre lo que tratan es de que cambies tu forma de actuar, que cambies tu forma de ser, que cambies tu forma de vestir, para adaptarla a como él quiere. Tú, por supuesto, vas aceptando todo eso, vas poco a poco, lentamente vas adaptando tu forma de comportarte a la de él. Una característica de esta época es que nunca es él quien se adapta a ti, siempre las críticas vienen del lado de él hacia ti. Tú realmente, si alguna ocasión le haces alguna crítica, le dices, bueno, pues a mí tampoco me gusta que tú fumes, por ejemplo, o no me gusta que tú llegues tarde. Él dice, sí, sí, pero es que yo, y te da una justificación de por qué él hace eso, y él no va a cambiar sus costumbres. Quien las va a cambiar eres tú, él va a seguir con sus hábitos, va a seguir con sus costumbres de siempre. Este es un proceso que se va produciendo lentamente. Poco a poco tú vas cediendo de tu parte para adaptarte a él, para no perder esa buena sintonía, para no perder ese ambiente que se había creado, para no destruir esa relación incipiente que tú crees que puede ser la relación de tu vida. Todo esto, como es un sacrificio que tú estás haciendo, como es una transformación que tú estás haciendo, lo que ocurre es que incrementa tu dependencia emocional, porque tú estás cediendo por él, tú estás haciendo un esfuerzo, estás luchando por algo. Ya sabéis que cuando nosotros luchamos por algo, cuando defendemos algo con coraje, le estamos dando mayor importancia, estamos haciendo que la importancia de ese hecho en nuestra vida vaya creciendo. Para ti la importancia de la relación va creciendo porque cada vez estás poniendo más de ti misma en esa relación. Por lo tanto, esa desvalorización que se está produciendo en realidad lo que está es incrementando la dependencia emocional. En tercer lugar, la tercera etapa que se produce a continuación es la condescendencia. La condescendencia es el trato de una persona superior a una persona inferior. Aquí ya empieza a establecerse los niveles. Ya hasta ahora habíais sido iguales, hasta ahora habíais compartido todo en la idealización. Erais una pareja perfecta de dos personas al mismo nivel, dos personas iguales que comparten muchas cosas, que disfrutan juntos, que lo pasan muy bien juntos, pero son dos personas iguales. Ya en la desvalorización, poco a poco, se va creando un escalafón. El narcisista cada vez se va poniendo un poco por encima y tú te vas viniendo un poco por debajo. Siempre es él el que te dice cómo tienes que actuar, siempre es el que te dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que hacer. Si tú le dices algo, él hace oídos sordos y no corrige nada de lo que tú dices, con lo cual ya se va produciendo cada vez más una desnivelación de la relación, una situación de superioridad por parte de él sobre ti. En esta tercera etapa, en la condescendencia, esa diferencia de nivel ya se confirma. La condescendencia es esa actitud que tiene una persona superior sobre una inferior, es como diciendo, bueno, te soporto, te admito, pero al mismo tiempo te corrijo, te digo, es una relación para entender fácilmente lo que es la condescendencia, es la relación que suelen tener los padres respecto a los hijos.
Cuando el hijo es pequeño, cuando el padre siempre es el que le aconseja, el que le dice haz esto, haz lo otro. Si el hijo dice cualquier cosa, el padre dice, bueno, son cosas de niños, ¿qué le vamos a hacer? O sea, el niño no tiene mi desarrollo cognitivo, no es capaz de pensar como pienso yo, no tiene mi razonamiento, es una cosa que está ahí pequeña que tiene que desarrollarse, ¿no? Esa es la condescendencia, la relación de un superior con un inferior. Se empieza a establecer este tipo de relación en donde ya tú empiezas a depender de una forma clara de esa persona que es la superior, con lo cual si eres condescendiente, él siempre te va a tratar de esa manera, tú tienes que empezar a pedirle permiso para todo cuando él no te pide permiso, igual que los hijos tienen que pedir permiso a los padres, pero los padres nunca le piden permiso a los hijos para lo que tienen que hacer. Las decisiones importantes siempre la toma la persona superior y la persona inferior las acepta. Si te dan una explicación, te dan una explicación medio fantasiosa, medio falsa, medio verdad, medio mentira, como los padres a los hijos, ¿no? Cuando el padre le explica al hijo por qué tiene que comer la comida, pues no le da una explicación real y profunda de la nutrición o de lo que sea, le dice, no, es que te vas a hacer fuerte, es que eso te va a permitir crecer y hacerte grande, y le da esa explicación que es medio mítica, medio fantasiosa. Así empieza a tratar el narcisista a la víctima, empieza a hablarle en esos términos, de esas maneras. En cuarto lugar, después de esta actitud de condescendencia, entramos ya en las fases ya más duras, empieza ya un proceso de destrucción de la víctima, ya ha creado un diferente nivel. Con todo esto lo que ha hecho ha sido ir incrementando poco a poco esa dependencia emocional, va haciendo que la víctima vea a la otra persona, al narcisista, como la única persona importante en su vida, como la persona más importante en su vida, como la persona que es determinante para ella, con lo cual ya está creando una dependencia muy fuerte con esa persona. Entonces en ese momento ya empieza el desgaste mental, el desgaste emocional, empieza el ataque de manipulaciones fuertes, de la fase dura, ¿no? En este proceso ocurren también una serie de pequeños acontecimientos, por ejemplo, como es la negación y la trivialización. La negación es simplemente negar los deseos o negar las esperanzas o negar las peticiones de la otra persona, al mismo tiempo que se la trivializa, quiere decir que se le quita importancia. Si yo reclamo, bueno, es que no sé de lo que estoy hablando, si quiero hacer tal cosa, igual que se trata a un niño, aquí interviene mucho la condescendencia, es porque yo no estoy a la altura de las circunstancias, porque no sé lo que hay que hacer, porque no comprendo muy bien las razones detrás de todo esto. Entonces viene la negación, en donde el narcisista constantemente se está negando a aceptar aquello que yo digo, se está negando a permitirme cómo tengo yo que vivir y comportarme, y la justificación que se da a todo eso es trivializar las circunstancias, quitarle importancia, decir, no, no, es que tú no estás al nivel, tú no puedes. También viene una fase de crear confusión, unas veces te dicen que sí a una cosa, otras veces te dicen que no. Si una vez tú hablas sobre algún amigo, pueden dar una opinión positiva sobre ese amigo, pero al día siguiente te van a dar una opinión negativa. Por ejemplo, cuando hablan sobre la familia, un día aceptan que tú vayas a visitar a tus padres, pero otro día le parece muy mal que vayas a visitarlos, o que ellos vengan a visitarte a la casa. Un día los aceptan, pero al día siguiente les parece muy mal. Empieza toda una ceremonia de la confusión, de que ya no sabes lo que es bueno ni lo que es malo. Eso, por supuesto, le da un poder enorme al narcisista, porque él es el que va a decidir en cada momento qué cosa se acepta o qué cosa no, con lo cual entramos ya en la escala de los valores. El narcisista es quien te va a decir a ti qué cosas son importantes para ti, qué cosas no, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué cosas no, qué cosas tienes que aceptar en tu vida. Pero además, la gravedad de todo ello es que esas cosas van cambiando. O sea, es que lo que hoy día era bueno, mañana no es bueno. Lo que hoy te aceptaba, mañana no lo acepta. O lo que mañana acepta, no acepta. Si pasado le parece bien, pues tú tienes que callarte y aceptar lo que él dice. Y todo esto, por supuesto, produce otro efecto en este desgaste mental, que es la culpabilización y la vergüenza de la víctima. La víctima empieza a sentirse culpable, como se ve que se empieza a dar cuenta de que no se adapta con el narcisista, que
que nunca acierta con lo que, como el narcisista cada poco cambia las reglas, cambia las normas en las que las personas entienden, como esta persona no es capaz de acertar nunca con lo correcto que tiene que hacer, pues lo que ocurre es que empieza a sentir culpa, empieza a pensar que es algo que tiene mal ella como persona, empieza a mirarse a sí misma, empieza a analizarse para ver qué es lo que está haciendo mal, para ver cuáles son las razones por las que no es capaz de acertar nunca con el narcisista sobre si la sopa le gusta o no le gusta, sobre si la carne la tiene que preparar de esta manera o de esta otra, si puede vestirse con esta ropa o no puede vestirse, si puede hablar con este amigo o no hablar. Entonces empieza a culparse a sí misma de lo que está ocurriendo y al final la conclusión de todo ello es que empieza a sentir vergüenza de sus propias acciones, empieza a sentir vergüenza de cómo es, empieza a sentir vergüenza de cómo se viste, de los amigos que tiene, empieza a sentirse mal personalmente. Todo ese sufrimiento, por supuesto, es lo que el narcisista busca, es lo que el narcisista pretende, esa confusión, esa destrucción mental, ese colapso al que el narcisista va llevando a la víctima, es lo que el narcisista pretende. La tiene en sus manos, puede hacer con ella lo que quiera, le manda, le ordena, le cambia las reglas, hoy esto está bien, mañana no está bien, hoy llego enfadado y tienes que sonreír y tienes que aguantarme todo lo que yo digo, y el día que a mí me da pues me voy y no te hablo y no quiero saber nada de ti, o me desaparezco y estoy 4 días sin aparecer, y cuando vuelvo tú tienes que tener una sonrisa, porque si no tienes una sonrisa o me vuelvo a marchar o vuelvo a armar otro escándalo. Estas cosas se van haciendo habituales. Todo esto lo que persigue es la destrucción mental de la víctima, es el colapso de la víctima, es este desgaste emocional que va poco a poco minando no solo la salud mental, sino también la salud física de la víctima. En quinto lugar, después de todo este proceso en el que ya se van destruyendo toda la conciencia emocional de la víctima, llega la aparición de la fase de las mentiras. Aquí es donde empieza la triangulación, una vez que ya han conseguido ese dominio emocional de la relación, en donde ya la víctima depende emocionalmente de él, es donde el narcisista empieza con las traiciones, empieza con las triangulaciones, empieza a cambiar completamente las reglas del juego. Si quiere se marcha con otra víctima y con otra persona, y la víctima tiene que soportarlo y tiene que aguantarlo. Todo esto va provocando una situación de desmoronamiento de la víctima. En sexto lugar, llega una nueva fase que es la del aislamiento social. Poco a poco, con todo este proceso que ha ido llevando el narcisista, lo que ocurre es que la víctima cada vez se siente más inadaptada para mantener una relación, porque no sabe qué es lo que puede hacer. Si se pone en contacto con su propia familia, le puede parecer mal al narcisista. Si sus padres vienen a visitarla, le puede parecer mal. Si algún amigo aparece por la casa que sea amigo de la víctima, le puede parecer horrible. Sin embargo, si el que viene es un amigo del narcisista, todo es estupendo y todo es maravilloso. Todo esto lo que provoca es esta fase de aislamiento social, en donde la víctima ya no sabe qué puede hacer. Entonces lo que hace es que cada vez se va quedando más sola, no se atreve a tomar decisiones, no se atreve a mantener a sus amigos, no se atreve, evita llamarlos, cuando le llaman evita contestar, porque no quiere tener problemas con el narcisista. Si en algún momento ha tenido algún roce por culpa de sus padres o de sus hermanos o de sus tíos, de cualquier familiar, lo que busca es distanciarse un poco de ellos para evitar esos problemas, para tratar de mantener un poco de armonía, tratar de salvar algo de esa relación que tenía. Pero claro, el daño que provoca todo esto es que esa víctima se va quedando sola, esa víctima va perdiendo el contacto con otras personas, se va aislando cada vez más, y cuanto más se aísle, menos soporte social tiene, menos contacto tiene con otras personas y más va quedando en manos del narcisista, que es lo que en realidad el narcisista pretende, ¿no? Que esa persona esté totalmente indefensa. Ya sabéis que siempre uno de las mayores salvaguardas que tienen las personas pues son esos amigos que tienen, esos familiares que les quieren, que en algún momento tú puedes ir y contarle los problemas que estás pasando, los sufrimientos que estás teniendo, que te pueden aconsejar en algún momento, que te pueden ayudar incluso económicamente para poder salir de esa situación. El narcisista lo que pretende es romper esas relaciones y aislarte. A medida que tú vas dejando a todas esas personas, cada vez te vas aislando más y vas quedando más en manos del narcisista, vas quedando más en la voluntad del narcisista. El narcisista es quien va decidiendo todo de tu vida, y cada vez tu vida va teniendo menos valor porque va quedando completamente en manos del narcisista.
Esto, por supuesto, da lugar a la séptima fase, que llamamos la fase de la codependencia. En la fase de la codependencia ya el narcisista, o sea, la víctima, solo vive para el narcisista. Ya no hay otro sentido en la vida porque ya todo lo demás ha desaparecido. Los intereses personales han desaparecido, no puedes dedicarte a tus aficiones, no puedes mantener a tus amigos, muchas veces se ha abandonado el trabajo, has perdido a la familia, cada vez te has ido aislando más de todo el mundo, al final lo único que te queda es el narcisista, entonces ahí ya vives para el narcisista, te haces un poco como la persona responsable del narcisista que se preocupa por todas las cosas del narcisista, pero nada más, no te preocupas ni siquiera por ti misma, empiezas a olvidarte de ti misma o de ti mismo. Siempre hablo en términos de la víctima femenina, pero puede ser también masculina perfectamente. Entonces, poco a poco te vas olvidando de ti mismo y solo vives en función del narcisista, de sus necesidades, de sus intereses, de sus caprichos, de sus estados de humor, de cómo se encuentra o no se encuentra. Si el narcisista está bien, tú te sientes bien; si el narcisista está mal, tú te sientes mal. Tu estado de humor ya no es el propio, sino es el del narcisista. Ya no tienes tú ya conciencia personal, no tienes emocionalidad propia, sino que vives en función de las emociones del narcisista. Y por supuesto el narcisista juega contigo como le da la gana y se comporta como le da la gana y te hace sufrir cuando a él le parece. En octavo lugar ya es la fase del dominio total, ya estás en sus manos, él hace contigo lo que quiere, te trata como quiere, eres una piltrafa, él te llama, te trae, te lleva, te mantiene relaciones con otras personas, triangula, cuando le parece desaparece, cuando quiere se compra un auto nuevo sin decirte absolutamente nada, sin preocuparse, hace todo como a él le da la gana. Ya, bueno, un momento en que ahí ya la víctima se va dando cuenta de que ya no tiene nada que hacer al lado del narcisista, que se ha ido destruyendo. En muchos casos ahí es donde se produce la ruptura por el contacto cero, donde la víctima es capaz de reaccionar. Como siempre ponemos el ejemplo de Alcohólicos Anónimos, ahí es cuando la víctima toca fondo, y a veces en esta fase octava del dominio total, es cuando la víctima reacciona y sale de esa situación. Como dicen Alcohólicos Anónimos, cuando el alcohólico toca fondo, cuando el alcohólico llega a lo más bajo que puede caer, ahí es en donde se puede producir la recuperación. En muchos casos se produce aquí, por eso a veces se da la circunstancia de relaciones que han durado 20, 30 años, 40 años, 50 años, y después de 50 años la víctima se aleja, ¿no? No es el narcisista quien la descarte, sino que es la víctima quien ha tomado la decisión, después de tanto tiempo, después de estar completamente destruida, ha sabido sacar fuerzas. Por eso a veces la naturaleza humana es tan admirable, ¿no? Como una persona que ha estado destruida de tal manera, ha llegado a un punto tan bajo de fuerza, de energía personal, como es capaz de sacar fuerzas que uno no sabe ni de dónde las saca, para romper esa relación y alejarse del narcisista. Esto ocurre con mucha frecuencia, esto es una realidad que se da cada día. Seguramente muchos de vosotros os hayáis alejado, de vosotras os hayáis alejado del narcisista después de estar bastantes años con el narcisista. Bueno, en caso de que esto no suceda así, lo que viene a continuación, por supuesto, es el descarte. Una vez que la víctima ya no es útil para el narcisista, una vez que la víctima ya no le sirve al narcisista porque ya no tiene nada que obtener, ya la víctima ha llegado a tal grado de destrucción que ya ni siquiera le proporciona combustible negativo, ni siquiera es capaz de reclamar, llega un momento, lo que se llama en psicología, un estado de indefensión aprendida, un estado en el que ya no se reacciona de ninguna manera, te haga lo que te haga, ya te da igual todo, ya no te importa nada, eres casi como un vegetal, por así decirlo. A eso se llega en los estados de una indefensión grave, eres prácticamente como un vegetal y ya nada te importa. En esos momentos el narcisista ya no puede obtener nada de ti, y ahí suele venir el descarte, ¿no? En donde el narcisista ya ha ido triangulando, se ha ido buscando otra víctima, preparando una circunstancia. Por eso, cuando llega el descarte, muchas veces lo que ocurre es que de repente el narcisista desaparece y se va con otra persona, o te dice: oye, mira, se acabó, ahí te dejo, ahí te quedas tirada y yo me voy y voy a seguir mi vida por otro lado. Normalmente te suelen dejar en una situación muy mala, en muchas ocasiones o casi siempre te dejan a cargo de los hijos, ellos se van con otra persona y dejan a los hijos que dependan de ti, porque ellos quieren irse sin trabas, sin obstáculos, sin problemas que arrastran, y te dejan a ti en la peor situación, a veces con una situación económica muy mala, una situación emocional, por supuesto, absolutamente destruida, absolutamente arruinada, y ellos se van y reinician su vida.
Bueno, más o menos estas son estas fases de todo este proceso de destrucción que provocan los narcisistas. Por supuesto que, como he dicho al principio, estas fases no son fijas, son fases que se van alternando. A veces ocurren, la codependencia aparece casi al principio, porque la persona la víctima tiene mucha ansia por tener una relación, idealiza exageradamente al narcisista, con lo cual la codependencia empieza muy pronto. Por eso digo que son etapas, yo las he escalado o las he situado de esta manera, pero que indudablemente las únicas que sí podríamos fijar son la primera y la última, o acaso la segunda, que tampoco, ¿no? Pero la primera y la última, la fase de la idealización que ocurre al principio y la fase del descarte o incluso del abandono por parte de la víctima, aplicando el contacto cero que ocurre al final también, quizás serían las dos únicas fijas y las demás podrían ir alterándose y cambiando un poco su posición de como yo las he indicado. Pero bueno, más o menos era una explicación para ver que no es un proceso donde solamente venga una fase de enamoramiento, una desvalorización y un descarte, ¿no? Sino que dentro de esa desvalorización de la que solemos hablar, dentro de esa humillación o esas fases ocurren muchas cosas por el medio, es un proceso largo en donde ocurren diferentes situaciones que seguramente que vosotros habéis vivido. Lo que pasa es que cuando uno está inmerso en todo eso, uno no es consciente de todo ese proceso que se va produciendo. Bueno amigos, hasta aquí la explicación de hoy. Vamos a pasar ahora que ya podemos disfrutar de internet, que estábamos sin conexión, seguramente por estas tormentas que estamos teniendo. La verdad es que es algo muy raro, ¿no?, que nos quedemos sin internet. Suele ocurrir muy pocas veces, pero bueno, la verdad es que ayer las tormentas y las lluvias fueron muy fuertes. Seguramente en algún lugar algún cable se mojó. Vamos a ver... Marta Vilches, buenas noches desde California. Lilian Valencia, buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias. Reyes hace una aportación de $20, me parece maravillosa, nos ayuda mucho en el canal. Muchas gracias, Reyes. Beatriz Álvarez, buenas noches. En Canuto, ¿en cuánto tiempo se recupera una víctima después del contacto cero? Bueno, esto depende mucho de la víctima, depende mucho de las circunstancias, depende del apoyo. Hay víctimas que en 2 meses, 3 meses ya están perfectamente, y hay personas que están toda su vida enganchadas porque no son capaces de romper con el narcisista, no tienen a veces el apoyo, a veces la constancia, o no son capaces, porque también hay que decir que la víctima, para que pueda reiniciar su vida, tiene que realmente romper con el narcisista. Muchas veces esa dependencia emocional le impide terminar de romper, le impide hacer ese proceso de duelo que hay que hacer una vez que se termina esa relación, para darla por finalizada, para poder empezar de nuevo su vida. Quedan ahí enganchados. Muchas veces quizá deberían recurrir a apoyo profesional para hacer frente a esa situación. Estoy buscando aquí en este libro, ¿Cómo se lo explico al corazón? Es el libro que yo he escrito sobre cómo salir de esa situación, cómo dar una nueva orientación a la vida, cómo superar esa travesía del desierto de la que hablamos siempre cuando se termina una relación tóxica, ¿no? Cuando se acaba una relación tóxica, normalmente después viene un proceso de un tiempo en el que las cosas realmente son duras, son difíciles, en las que hay que hacer frente a una serie de cambios en la vida de la propia persona, que tiene que solucionar problemas bastante importantes. Una vez que se supera esa primera etapa, eso que llamamos la travesía del desierto, ahí ya empieza una clara recuperación, en donde la víctima empieza cada vez a ganar en autoestima, en desarrollarse personalmente, en crear de nuevo, organizar de nuevo su propia vida. Pero esa travesía del desierto existe y es más o menos larga dependiendo tanto de la persona como del entorno que tenga, ¿no?, que el esfuerzo que haga la persona por cambiar, ¿no? Reyes, totalmente así es, mansos y caballeros serviciales solo como medio para perseguir un fin, efectivamente. Silvia Castro, yo no lo quiero, es un monstruo, se porta mal conmigo, pero siempre logra meterse a mi casa por la lástima.
hay que tener claro cuáles son las razones por las que no quieres que esté y no debes caer en la trampa de la lástima. Ellos utilizan tu empatía, utilizan el cariño que les puedas tener para manejarte, para manipularte. Eso es una manipulación emocional, eso es un chantaje emocional. Así que debes tenerlo bien claro, Silvia, para hacer frente a esa situación. Margot, mi expareja narcisista, estaba muy amable últimamente, luego de un descarte muy cruel, estando yo con nuestra bebé de meses y serme infiel, sospecho de su conducta, pero él aparenta estar bien con su pareja. Bueno, lo que tienes que hacer es tratar de alejarte lo más posible del narcisista. Si tenéis un bebé en común, tienes que tratar de aplicar la técnica de la piedra gris. Ya siempre digo que la técnica de la piedra gris es una técnica muy específica, muy buena para estas circunstancias, y tratar de poner distancia. Nunca creas a un narcisista, el narcisista miente siempre. Posiblemente lo que trata es ahora de triangular contigo con la otra pareja, seguramente lo que trata es de tener una relación contigo mientras siga manteniendo la otra pareja. Hay que tener mucho cuidado, son muy traidores y muy mentirosos. Dulce Paz, muchas gracias, don Antonio. Daniel Pacheco, me ha costado tratar de hacer entender a mi esposa de mi cuñada, que es narcisista. Ahora ya entiendo ciertos rasgos que ha manipulado demasiado a propios hermanos. Marta Vilches, ya esta situación es tremenda, bandera roja, pues las almas gemelas no existen, pero son muy buenos para engañar y no nos damos cuenta. Efectivamente. Adriana Hernández, Margot, me ha pasado lo mismo, pero este día del padre se hizo la víctima porque no lo felicité desde temprano. Daniel Pacheco, saludos desde Toluca. Adriana Hernández, así que no creas en él. Reyes, yo siempre tan desconfiada con sus acciones tan extremas, pero sutil, y yo me decía, esto no es normal, está fingiendo, un hombre no es tan atento. Efectivamente, todo eso son interpretaciones, es una forma de conquistarte, de... Bueno, voy a tratar de saltar un poco los mensajes porque hay muchísimos mensajes pendientes. Reyes dice, darme masajes en los pies en la madrugada cuando yo llegaba del trabajo. Bueno, eso ocurre en la fase de enamoramiento, ¿no? Bueno, una relación de una pareja real también puede ocurrir, ¿no? Es un cariño y amor. ¿Un narcisista se puede destruir solo? Bueno, se van destruyendo solos, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando llega la vejez, poco a poco ese proceso de esa forma de comportarse narcisista hace que vayan quedando solos, que vayan quedando aislados, en muchas ocasiones sufren de depresión, hay algunos narcisistas que terminan suicidándose, pero eso ocurre a largo plazo en el tiempo. Eh, Reyes, prefiero estar sola el resto de mi vida antes que vivir acompañada bajo un yugo opresor. Me parece muy bien. Lo que pasa es que muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? El problema del narcisista es que entra en tu vida de una forma suave, entra con cariño, entra con amor, entra con ese proceso de idealización, y después, como hemos ido explicando, es difícil deshacerse de él, es difícil darse cuenta de que realmente te está haciendo daño, ¿no? Patricia Tete, buenos días, doctor. ¿Cómo puedo hacer para comprar sus libros en formato digital por Amazon? Hace ya 2 meses compré La Piedra Gris por Amazon Kindle, pero ahora no me permite comprar en formato digital. Bueno, no sé, están todos a la disposición, todos tienen formato digital, así que no entiendo muy bien lo que puede ocurrir. Puede ser algún problema con... Trata de reiniciar el navegador, porque bueno, se están vendiendo normalmente, y de hecho se están vendiendo muy bien. La verdad es que hay una venta bastante alta de los libros y no sé, prueba a ver, inténtalo de nuevo, a ver qué puede estar ocurriendo. Ya te digo que están todos a la venta y todos están en formato físico y en formato digital. Isabel Moncada, saludos desde México. Don Antonio, este señor narcisista, después de 28 años de vivir con él, apenas me dan claridad muchas cosas, que me decía algo que no andaba mal, pero yo no hacía caso. Eh,
Eva Vázquez Peña ha hecho una descripción tan realista y magistral que tengo la piel respingada y el corazón acelerado. Yaquelia Oliveira, llevo 15 días escuchando reproches sobre este maldito calcetín que acabó con nuestra relación de una vez. Duele mucho, pero tengo que ser fuerte. Jazmín García usa a los hijos y los voltea contra mí. Instrumentos para el asesoramiento, saludos desde Caracas. Jair Montana, buenas noches, estoy pasando por una cuestión laboral en la que corro peligro de que me quieran sacar del juego. Los jefes y compañeros no es reciente ayuda y mi país es tercermundista y escasea el empleo. Andrés Sánchez extrañaba su contenido, gracias a sus vídeos reafirmé las decisiones que había tomado y aprendí nuevos detalles que me han servido mucho como alejarme de las personas que el narcisista tiene cerca. Nadia Melina, gracias a usted y a sus consejos llevo 5 meses de contacto cero y estoy saliendo adelante, ya estoy por abrir mi propio negocio, chiquito pero de a poco sé que lo voy a lograr. Muy bien, Nadia, eso es muy importante, el hecho de, por ejemplo, en tu caso de decidirte a abrir un negocio, es una forma de concentrarte en algo, de tener tu atención ahí dedicada, el esfuerzo que estás haciendo por tu propio negocio al final va a resultar muy favorable porque te permite poner un punto y aparte, te permite concentrarte en algo que es para ti, que es para tu propio beneficio, es algo muy bueno y te va a ayudar mucho. El domingo abrí mi local, en casa no vendí nada porque en Argentina está complicada la venta, pero el poder haber abierto fue un gran logro para mí, gracias. Poco a poco, tienes que ir tranquila, el primer día lógicamente la gente tiene que conocerte y saber que está ahí el negocio y tienes que ir viendo un poco qué productos son los que mejor encajan y ya verás cómo poco a poco vas a salir adelante. Alejandra Sosa, me quedé sin trabajo, dependo económicamente de que él me quiera quitar mi casa y una hija dice que se la deje porque me voy a enfermar y mi hijo dice que no, él está tratando de acabar así conmigo. Bueno, de todas formas, Alejandra, yo creo que deberías tratar de buscar otro trabajo y para no depender económicamente del narcisista y bueno, después pelear por tu casa, ¿no? Que es donde estás viviendo. Jazmín García, ¿cuál es la diferencia entre un narcisista y un psicópata? Bueno, ya estamos terminando y eso nos pasó el tiempo, es muy largo ahora de explicarlo, pero bueno, si quieres el próximo día, el viernes, si quieres, hablamos sobre ello. Estaba buscando aquí el libro Cómo reconocer a un narcisista. Aquí explicamos la diferencia entre los psicópatas, sociópatas, narcisistas, explicamos cómo es el origen, todo eso está aquí explicado en este libro. Si quieres lo puedes encontrar en Amazon, arriba en el buscador pones Antonio de Vicente y te lleva donde están todos los libros. De todas formas, el viernes a la misma hora, si quieres, me vuelves a hacer la pregunta al principio y ahí te la contesto brevemente, porque es un tema muy largo, las diferencias entre... De hecho, tenemos varios vídeos en el canal sobre este tema. Andrés Sánchez pregunta, señor Vicente, ¿qué porcentaje de personas considera usted que son narcisistas actualmente en la sociedad? Bueno, depende un poco de lo que hablemos, de lo que llamemos narcisista, del grado de narcisismo que se dé en las personas, ¿no? Que tengan algún grado de narcisismo, los estudios que hay al respecto, se habla de que en torno a un 15%, ¿no? Con algún pequeño grado o algún grado de narcisismo. Ahora, un grado realmente patológico, pues se calcula que en torno a un 3% aproximadamente, pero todo eso son estudios, ¿no? que la mayoría de las veces se hacen con estudiantes de psicología, ¿no? O estudiantes universitarios, pero bueno, los estudios dicen que un narcisismo patológico en torno a un 3% aproximadamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Todas estas preguntas que quedan en el tintero me las podéis hacer el viernes, ya sabéis, el viernes a la misma hora estamos aquí de nuevo. Así que muchas gracias a todos, que tengáis una semana muy buena, que lo paséis muy bien. El vídeo que hemos hecho, si alguno se ha incorporado tarde, lo vamos a subir al canal, con lo cual lo podéis ver entero más tarde cuando ya esté subido. Así que muchas gracias a todos, que lo paséis muy bien y nos vemos el viernes a la misma hora. Chao.